me llevó de reírme a llorar. Me gustó la manera en que comenzaron a ordenar y este es un consejo para todos nosotros y aquellos que podemos ser acumuladores. Martín cuenta que su mamá utilizaba una técnica que se llamaba oro o caca. Aquel personaje de sarcasmo que inicia el libro no es el del final, pero al final es porque ahora te vas a poder dedicar a hacer lo que realmente quieres hacer. Y fue ahí donde, wow. ¿Será que podemos sacar cosas buenas de cosas que aparentemente son malas y que no hay nada que hacer con ellas? Así como escribir realmente mal. Sí, exacto. Hemos estado leyendo un libro muy bonito. A mí particularmente es la primera vez que lo leía y quiero decirte que me llevó de reírme a llorar. ¿En serio? Yo comencé riéndome. Pasaron las emociones. Comencé riéndome, luego sentí hasta un poco de compasión por de lo que ahí se relata y terminé llorando. Me conmovió muchísimo y creo que es un libro como pensado como para niños, por así decirlo. Claro. Pero lo que más me encanta, como he escuchado y he leído en otros lados, que nunca dejamos de ser niños. Y creo que mi niño salió allí y este libro lo sentí tan bonito, tan interesante y tan cautivador y se lee súper rápido como si uno le pone... En un día quizás. Sí, si uno se pone como directo, así, bueno, en mi Kindle que leo dice que se puede leer en 1 hora y algo, al ritmo de lectura un poco rápido, pero pues uno haciendo cosas y todo que lee por ratitos, pero en un día se puede consumir esta maravilla. Sí, es cómo escribir realmente mal. Es una colección de libros de niños, pero como dice Cristi, no importa que sea para niños, a los adultos nos deja un gran aprendizaje y es bastante divertido y sí llega, conmociona. ¿De qué se trata el libro? Se trata de la historia de un niño que se llama Vicente Martín o Martín Vicente. Se termina confundiendo de cómo se llama el niño. Entonces, es un niño que quizás lo han hecho las experiencias madurar. A la fuerza. Exacto, madurar más rápido. El trabajo de la mamá lo ha hecho que ande en diferentes escuelas, en diferentes domicilios y llega a un lugar donde ve que la escuela es una mansión y es espeluznante. De entrada la ve y es el lugar más feo. Y dice, yo no soy un tarugo, yo no soy aquí, pero haciéndose ver de que él era fuerte, que él no lloraba por tonterías, pero que casi lloraba al ver el lugar. Pero ¿cuál fue la gran sorpresa? Al entrar al lugar era todo paz y amor, quizás como vivir entre los ositos cariñositos. Y él venía con una actitud fuerte, creo que era el sarcasmo personificado en niño. Sí, porque dice allí el relato que él venía acostumbrado a estar donde se quebraban las mesas unos con otros, se agredían, una competitividad agresiva a nivel académico, venía de un entorno así, mucho individualismo, Sí. Y allí desde que llega la maestra con qué alegría lo presenta y luego también los compañeros los reciben. Lo reciben alegre y todo, y pues para él eso, o sea, eso no es algo a lo que él está acostumbrado. Sí, y cuando llega, encontramos al otro personaje principal, cuando llega al aula, lo hace que se siente al final, sabemos que, o sea, comenzando esa experiencia en la escuela, muchas veces los alumnos menos sobresalientes son los que van al final, y ahí estaba Javier Pastor, sí, ¿verdad? Sí, Javi Pastor. Javi Pastor. Y era un niño que no se le daba bien el estudio. Exacto. No escribía bien. Y llega y y no el niño entendía matemáticas. nada. O sea, él
no era nada, estudiar no era su talento, pero ya les vamos a contar más adelante cuál era el talento de él, porque tenía uno o tiene uno maravilloso. Y llega y como Vicente estaba molesto porque había sido presentado con su nombre de manera incorrecta por la profesora Escarnita, llega como con el niño queriéndose burlar de la profesora. Y el niño no entiende el sarcasmo, la ironía, porque había demasiada inocencia en ese lugar. Y el niño entonces Vicente comienza con el sarcasmo hacia su compañero y su compañero tampoco lo captaba. Entonces ahí él se dio cuenta que ese lugar era diferente y comienza una odisea donde se involucró demasiado con Javi y lo comenzó a ayudar, primero ordenando el pupitre. Era tan desorganizado Javi que dice que su pupitre tenía cada cosa, pero me gustó la manera en que comenzaron a ordenar y este es un consejo para todos nosotros y aquellos que podemos ser acumuladores. ¿Cómo? No sé si en YouTube se puede decir, pero el asunto es que Martín cuenta, yo retomé como le cambiaron el nombre, Ajá. no Vicente Martín, no que Martín Vicente. Okay. Entonces, Martín cuenta que su mamá utilizaba una técnica que se llamaba oro o caca. Entonces, para hacer la limpieza y que la aplicaban cada 3 meses cuando los visitaba la abuelita porque tenía que estar todo organizado. Entonces, oro representaba las cosas que eran valiosas, que se podían utilizar y que había que guardarlas y conservarlas. Y caca eran las cosas que se tenían que desechar. Desechar, exacto. Y la pregunta es, ¿cuántas cosas tenemos en nuestra casa que tenemos meses, inclusive años, sin utilizarlas y ahí están? Y nos quitan Ocupando energía, espacio. exacto, nos quitan espacio. Y es realmente molesto tener tantas cosas y no encontrar la que andamos buscando. Y me pareció así como, este es un buen tips. Lo necesitamos en el momento de ordenar. Sí, y otro día probablemente leamos algún libro donde venga este punto del orden que no solo es de cosas materiales, sino que al final también incide en la mente, en las ideas y todo. En nuestros pensamientos. Y bueno, eso es genial el tema del orden, pero imagínate cómo ordenar dio a estos niños la posibilidad que Martín viera algo tan maravilloso que tenía Javi, que lo tenía sumamente oculto, apartado, escondido y que creo que no quería que nadie se diera cuenta, pero por estar ordenando llegaron a ello. Pero quizás más adelantito vamos a revelar más detalles. Sí, claro. Comienza una tarea. La profesora Escarnita dice que tienen que hacer un proyecto. El nombre del proyecto es ¿Cómo? Responder a la pregunta ¿cómo? ¿Verdad? Exacto. ¿Cómo tal cosa? ¿Cómo hacer una huerta? ¿Cómo hacer un proyecto que puede ser como cuidar un animal? Y dado varios ejemplos allí. Sí. Es como hacer un manual de cómo se haría cierta actividad. Pero como Martín se queda tan admirado de ver el desorden del que el otro niño era capaz y de cómo mezclaba las mayúsculas con las minúsculas, los números, que no podía hacer absolutamente nada de lo que se indicaba en las clases. Entonces se comenzó a involucrar para ver la manera en que le ayudaba. Y entonces a hacer ese manual que tenía que hacer. Ese manual y dejó de hacer su tarea por estar ayudando a su compañero. Entonces ahí inicia este valor del compañerismo. Qué importante es que con las personas que convivimos a diario seamos capaces de darles una mano, de solidarizarnos, de ayudar. Y mientras estaban haciendo esta parte, le dice, Javi, pastor, es célebre por escribir realmente mal. Y Javi no entiende la palabra célebre y le dice, ¿qué significa? Y él
que eres famoso por eso. ¡Wow! Y se alegra y se pone súper feliz creyendo que le estaban, bueno, luego entendí que a él nunca lo felicitaban, Exacto. nunca le habían dicho, eso es lo que me hizo llorar, nunca lo felicitaban, nunca lo habían hecho sentir que estaba bien algo que él hacía y todo, sino que todo lo daban por hecho, como, ya lo hizo alguien más, ya lo logró. Exacto. Entonces, cuando Martín lo felicita por escribir mal, por ser desordenado, por De esto y ahí por el lo otro, título. ajá, entonces él se siente, no sé, dice ahí, Halagado. ajá, que no le cabía la sonrisa, o no recuerdo las expresiones exactas, pero que se sentía de manera espectacular, Javi, por este halago que le había hecho. Pero en ese momento, creo que cuando estaban hablando que no entendían del significado de las palabras, me pasa algo bien chistoso porque le dice que vaya y busque en el diccionario y no sabía ni cómo buscar las letras en el diccionario. Sí. Y luego de eso, en una plática que Martín tiene con su papá, mientras el papá de Martín cocinaba la cena, empiezan a hablar porque Martín hablaba mucho con su papá acerca sí. de lo que pasaba La en comunicación la escuela. padre-hijos, fundamental. Ajá, entonces viene y están platicando allí y algo que me causó mucha risa es que el papá le empieza a preguntar de qué sí sabe Javi y viene y una de las preguntas es, ¿y se sabe los meses del año? Ajá. Eso sí que me mató de la risa y le dice, sí, se salta noviembre, entonces le dice a Martín, sí, se salta noviembre, entonces viene el papá y le responde, entonces llega más rápido la Navidad. Exacto, le preguntaba sobre los días, sobre los meses. El papá era consejero, creo que el papá tal vez no es el personaje principal, ¿verdad? Son los dos niños, pero juega un papel bien fundamental, porque Martín tiene la oportunidad de llegarle a contar su día a día en el colegio al papá y el papá lo está aconsejando de qué manera ayudar a Javi. Y eso fue bien interesante, la parte del diccionario. Y el papá siempre encontraba la letra a la primera que abría el diccionario. Y entonces comenzó con la clave de que si se abría por la mitad, se llega a cierta letra y que de ahí ya podía partir para calcular en dónde está la letra que anda buscando. Ajá. Exacto. Pero bueno, estábamos hablando de la solidaridad y eso es algo que se relata a lo largo del libro porque, como tú decías hace un momento, Martín abandonó su proyecto del cómo por estar apoyando a Javi, aunque al final revela cuál es el proyecto del cómo que él creó y eso también fue algo que me impactó porque, o sea, qué corazón tan puro luego de este niño para poder hacer también un manual del cómo que se titula Cómo sobrevivir en el colegio. En el colegio y lo hizo. No era para cualquier niño, era específicamente para niños como Javi. Dedicado a él. Ajá, y que tenía todas esas problemáticas de aprendizaje, porque el otro punto que me parece muy interesante también, que queda claro en este libro, son esos métodos de enseñanza tradicionales que se siguen utilizando por los siglos de los siglos, amén, ¿qué es lo que le pasaba a Javi? Probablemente su método de aprendizaje era otro, pero como la señorita Encarnita utilizaba el tradicional con todos porque ella llevaba muchísimos años formando en esa escuela, había sido profesora de señores adultos y todavía ella estaba allí, seguía formando niños, pero su manera tradicional era como explicarle al niño, vas a hacer así, por ejemplo, una suma. Recuerdo que hay un diálogo donde creo que le está enseñando a sumar. Sí. Y lo triste era que le acababa de decir, le repetía, le decía, 2, por ejemplo, 2 más 2 igual a 4, y luego creo que restas estaban enseñándole a hacer, pero... Y él le decía, sí, Javi, vea, Javi, sí aprendí en ese momento, supuestamente. Sí, claro. Pero era dándose vuelta a la profesora, como dice Martín, no tenía retentiva, no se le quedaba nada. Pero como se usaba el método tradicional, él no podía aprender y llegaba un momento, obviamente, que la profesora no tenía un montón de niños, no podía dedicarse solo a él, entonces simple y sencillamente lo iba dejando pasar y pues él solo estaba ahí, no se sentía... Javi no se sentía aparte, no se sentía integrado porque no podía competir con los logros que se buscaban destacar, por ejemplo, mejor lectura, mejor... la importancia de las materias principales, vámonos al lenguaje, ciencia, matemática, y que son las típicas materias en las que los niños tienen que
que sobresalir y restamos importancia como a las artes, a otros espacios donde los niños se pueden desarrollar y pueden tener un futuro, pero nos vamos con aquel sistema tradicionalista de carreras. Y tenés que ser bueno para matemática, porque la matemática está en todas las carreras, pero no está en un escultor. Bueno, sí tiene que haber medidas, Sí, pero me refiero sí. a que hay otras maneras de desarrollarse que no va a ser importante si fuimos los mejores en matemáticas. Y aquí van lo de las inteligencias múltiples también. O talentos que cada niño tiene. Sí, y ahí vamos y encontramos el talento de Javi, las manualidades. Era capaz de hacer esculturas con macarrones, con lo que tuviera A la mano enfrente. o reciclado, o sea, hacía unas maquetas bellísimas y esas son las que encontró Martín cuando le ordenó fotos fue lo que encontró, vea, Exacto. fotos que él tenía de esas manualidades que él había hecho y que las tenía ahí como ocultas, como que no quería que nadie se las viera, pero tú estabas diciendo el tema de la matemática, pero en música y en todo eso siempre va, pero Sí, no es pero lo principal, es como un exacto. complemento, ¿verdad? No vamos con casos de factoreo o algo así. Exactamente. Entonces, pero al final, qué interesante y qué importante es descubrir el talento de un niño desde las primeras etapas. ¿Por qué? Porque luego este niño, Javi, iba a seguir toda su vida formándose dentro de este sistema tradicional, donde entonces él nunca iba a poder hacer nada, nunca iba a lograr una profesión de las Exacto. tradicionales que tenemos porque si no podía ni escribir, o sea, no podía ni escribir las palabras, le preguntaba a Martín que qué letra y cómo, y por ejemplo, la L hacia al revés. Era disléxico, sí, yo ¿Y creo. cuánto? Yo me he dado cuenta que creo que soy disléxica o no sé cómo se llama, porque cuando escribo y después leo, me faltan letras. De pronto me falta una, por ejemplo, si es una S al final, me falta, no sé si es disléxico o cuál. Sí, o recuerdo que hay varios. algo, exacto, hay algo específico. Ajá, entonces yo cuando me doy cuenta, o sea, yo tengo un problema aquí de lectoescritura, pero bueno, no estamos hablando de eso. Entonces, imagínate él empezando su formación y ya con eso y seguir y avanzar y avanzar y avanzar, es sumamente difícil y es complejo. Es como si el sistema le fallara a los niños, porque no es capaz de descubrirles sus talentos o sus dones. Entonces es una atención o una doble atención para los padres descubrir los talentos de los hijos y no exigirles, o sea, sí para la formación, porque tenemos que cumplir, ¿verdad?, con la exigencia académica, pero descubrirles qué más hay para ellos y no hacer que los hijos cumplan con las expectativas o los sueños que quizás los padres no pudieron alcanzar, como, bueno, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, Sí. de seguir tradiciones de carreras y así, pero el punto al que quiero llegar es que fue descubriendo todas esas capacidades y que aparentemente el listo aquí era Martín y descubrió, y él que no quería que Javi supiera cuál era su proyecto, cuál era el cómo, y él hizo como una mampe, no sé, pero él hizo como una estructura, una barrera para darse privacidad. Puso algo así. Exacto. Para que tú no veas lo que yo tengo. Y al momento de descubrir es como Javi había puesto un espejo y todo el tiempo supo lo que Martín estaba haciendo. Y ahí es donde nos vamos viendo los diferentes tipos de inteligencia. Pero Martín, no se le hubiera ocurrido. No, exacto. Pero Martín hizo una acción, o sea, cometió una falta, vamos a decir, pero fue pensando en ir como un niño, tener esa madurez de saber, esto no está bien en el sistema. Y había una serie de premios. Entonces iban a dar el premio a la mejor lectura, a la mejor escritura, al mejor proyecto el que era mejor en matemática. Y era una serie de premios
pero solamente estábamos hablando, así como en el sistema tradicional, las materias o las capacidades que se le exigen a un niño en la escuela. Y viene él, hizo trampa. Cuando le pidieron que fuera a traer la lista a la dirección, eh, hizo como una parte que borrar un premio y puso a la mejor manualidad. O al trabajo manual. Porque sabía que ahí solamente era Javier. Javi el que podía ganar. Y, y eso no... Eso me pareció algo, me llegó al sí, corazón porque a veces podemos creer que las personas no tienen valores, pero cometió una falta, sí, digamos era que como tergiversó el proceso, pero lo hizo con una buena porque intención. vio lo alegre que se sentía Javi de que le dieran un reconocimiento y nunca en su vida había ganado uno. Entonces era la oportunidad porque él había visto el talento, pero además de eso, no solo puso la categoría ahí sabiendo que Javi iba a ganar, le pidió a la mamá que contratara transporte y todo para ir a la casa de Javi y sacar todas las maquetas de las cuales él había visto nada más en foto, ir a la casa, traer todas esas maquetas que eran de edificios, de animales, de un montón de cosas que él había hecho con cosas que hay en casa, las había armado y las había estructurado. Y eso no lo podía trasladar así nomás. Entonces la mamá le dice, voy a ver qué hago. Y al final le consiguió el transporte y Martín va, entra a la casa de Javi, sin que Javi se diera cuenta, va a sacar todas esas maquetas y qué sorpresa para Javi que la ve en el salón de clases el día que iba a ser como la feria del logro, por así decirlo, algo parecido que hacen acá. Entonces la ve allí y todo, y cómo, y bueno, y empieza esta premiación. Pero te voy a interrumpir. Ajá. Un punto también importante, que la persona que era el motorista, el encargado del transporte, había estudiado en esta escuela y él se emocionó de regresar a su escuela. Ese sentimiento, ¿cuántos de nosotros nos alegramos de regresar a nuestra escuela? Tenemos buenos recuerdos, tenemos malos recuerdos, porque habemos algunos que decimos, a ese lugar yo no quiero volver a regresar. Ahí estuvieron etapas muy duras o dolorosas de mi vida. Pero el motorista estaba tan encantado, tan emocionado de saber que iba ahí y le dice que en su tiempo libre, cuando se escapaba, él iba al a la mansión, porque así le llaman, y que ahí iba a cantar, porque había un espacio donde los niños cantaban, que los viernes eran de canto. Y fue así como la escuela estaba formando una sociedad en ese pueblecito con buenos sentimientos. Valores de amor, de Valores. comprensión, de respeto, de solidaridad, algo Sí. que Martín no estaba acostumbrado, Exacto. aunque había andado en todo tipo de escuelas, desde muy caras o muy costosas hasta tal vez más básicas, y eso lo tenía esa escuela. Sí, muy interesante ese Y se lo punto. transformó, y eso fue lo que lo hizo que se transformara. Aquel personaje de sarcasmo que inicia el libro no es el del final, pero hablemos del proyecto de Martín. Entonces, de Javi. No, el de Martín. ¿Qué fue lo que pero él...? es que quería terminar lo de Javi de los premios, o es muy rápido para decir ya que los premios que dieron. Bueno, ya llevamos aquí casi 25 minutos grabando, pero el punto que quiero terminar es eso: llevan las maquetas y empieza la premiación. Mejor lectura, se lo gana una chica, mejor ortografía, mejor proyecto como, Sí. y luego... Y dice, la señorita Encarnita ni se fija. Bueno, dice, dijeron los de la dirección que iba a haber algún cambio este año. Entonces el cambio es que hay aquí el premio a la mejor trabajo hecho a mano. Y por supuesto, hubo una votación y aparentemente todos los niños habían hecho una maqueta. Podría creerse, o que varios niños participaban. Claro. Pero resulta, y todos empiezan a elegir, y creo que ganó uno que era el dinosaurio, creo, hecho de no sé qué materiales, creo que fue el ganador, la maqueta ganadora. Pero el punto es que todos estuvieron de acuerdo que era la mejor, y podían haber creído que otros niños habían participado con otras maquetas, o creo que quizás sí habían llevado otras, pero al final gana esa y era de Javi, y ganó él el premio al mejor trabajo hecho a mano. Y luego
hay otro premio que ese es el que me enterneció mucho, que era el mejor compañero. ¿Quién creen ustedes que ganó el premio al mejor compañero? Martín. Y Martín no se lo podía creer tampoco. Así como estaba alegre Javi, Martín también. Y Martín creía que Javi había manipulado a los compañeritos para que votaran. Dándoles maquetas. Ajá, para que votaran a favor de Martín. Y empezó Martín, no se lo creía, porque se había ganado todos los premios de lectura, de en las todo, demás en otras escuelas. Y entonces eso él ya estaba acostumbrado. Pero dice que ese premio es el mejor que él se había podido ganar. Estaba súper emocionado y no se lo podía creer. Y le pregunta a los compañeritos, ¿verdad que Javi? Y entonces los compañeritos le fueron contando. No, él solo nos contó cómo lo has ayudado, cómo tú lo has motivado, etcétera, etcétera. Entonces, al final, si no lo hacía por convencerlos, él solo les contaba a sus demás compañeros, Martín hace eso por mí, Martín y me lo ayuda en observaron, esto. hasta cierto punto lo observaban. Ajá, entonces ahora sí, cuéntanos cuál fue el proyecto de Martín. Él comenzó a enumerar un cuaderno de todos los días que le hacían falta a Javi para salir del colegio. Y fue así como algo, digamos, algo que era tan sencillo. Solo había hecho la enumeración, pero al final es porque ahora te vas a poder dedicar a hacer lo que realmente quieres hacer. Y fue ahí donde, wow, porque muchas veces estamos haciendo, o sea, en nuestro sistema, estamos haciendo algo porque tenemos que cumplir con ese sistema. Pero qué bueno cuando tenemos ese espacio o esa oportunidad para dedicarnos a lo que se nos da bien, para seguir una pasión, para seguir una vocación, para dedicarnos a aquello que nos llena. Es bien triste estar haciendo toda tu vida un trabajo para el que no tienes motivación, para el que no tienes vocación, porque eso te da dinero. Y como un niño tan chiquito supo apoyar de manera desinteresada a su compañerito de una forma genuina y de darle ánimo, de decirle, esto va a pasar. Esto va a pasar, porque ¿cuántos niños pueden estar sufriendo en el colegio y no tienen un apoyo? Y este niño fue el apoyo para decirle, esto va a pasar y después vas a hacer lo que se te da bien. Y muy importante, creo también, los padres tomarse el tiempo de ver el talento de sus hijos y aplaudir esos logros de sus niños. Porque algo que me impactó acá y que me gustó, los papás de Martín, papá y mamá, estaban muy seguros de las capacidades de su hijo, lo apoyaban, creían en él y no se sorprendían. Sí se sorprendían, pero a la vez, o sea, le aplaudían todos sus logros y sabían que él tenía muchísimas capacidades. Pero en el caso de Javi no, porque inclusive cuando llegaron los papás a esa feria y vieron que Javi se había ganado ese premio al mejor trabajo hecho a mano, ¿qué le dijeron? ¿Qué le dijo su papá? Ah, tu tía no sé quién se ganó un premio en tal momento, totalmente desvalorado. Y decirle al niño, me saqué 8, pero esa es una nota muy baja, logré esto, sí, pero eso no tiene... Esa es la manera de tratar a los niños, de tratar a los hijos y de motivarlos. Luego nos preguntamos por qué cuando llegamos adultos, porque hay tanto adulto tan triste, tan quizás incómodo, como tú estabas diciendo, con lo que se dedica en su vida. Y hay hasta un montón de tren ahorita en TikTok de lo que querían hacer y no y lograron, en fin. ¿Por qué? Porque a veces también falta ese apoyo y ese refuerzo. ¿Quién va a reforzar a estos niños? En casa, no le podemos dejar todo al colegio, al sistema. O sea, en la escuela sí te da una formación y todo, pero donde tiene este niño ese núcleo es en su casa, ¿verdad? Entonces, exacto. Pues eso, entonces quizá con eso vamos a terminar. No sé si quieres agregar algo más, pero el mensaje es que estar en contacto con nuestros hijos, eso va a hacer la diferencia. Y ser los principales fans o... ¿Cómo se llaman los que aplauden en los juegos? Animadores, cheerleaders. Eso. Y prestar atención al lenguaje corporal de nuestros hijos. Esta semana estaba viendo un video y decía
que los primeros 5 minutos, cuando recogemos a nuestros hijos del colegio, hay que hacerles una lectura corporal, ver su mirada, ver sus expresiones, hasta la postura de su cuerpo, cómo salen del colegio, salen corriendo, salen animados, Salen salen achicopalados, exactos, salen o desanimados, molestos, agresivos. porque ahí se puede ver qué es lo que le está pasando. Los primeros 5 minutos son básicos para hacer una lectura, porque si vemos a nuestros hijos 3, 4, 5 horas después que han salido del colegio, esos indicadores ya no están ahí. Ya el niño se ha envuelto en otro ambiente. Entonces difícilmente vamos a saber qué es lo que le ha pasado en el día. Así que la convivencia, la atención de los padres hacia los hijos también va determinando el desempeño escolar que el niño va a tener. Y pues yo sé que hoy es bastante difícil porque los papás trabajan horas extensas y pues los niños si salen a media tarde los lleva un microbús, pero bueno, Sí. platicar como hacía el papá con Martín cuando estaban cocinando algo también puede ayudar mucho a poder escarbar un poquito de cómo está viviendo el niño su proceso de formación y su compañerismo con los que comparte a diario. Hablemos con nuestros hijos. Ha sido un gusto y nos vemos en un siguiente episodio. No olviden siempre seguirnos en todas nuestras redes sociales. Gracias.